Saludos hermanos y hermanas, Padre Diego aquí con el mensaje del Evangelio para el día de hoy, miércoles 9 de junio. Vamos a escuchar hoy en el Evangelio de Mateo el capítulo 5, los versículos 17 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Muy bien, dos aspectos interesantes en este evangelio que quiero resaltar. Primero, ¿cómo comprende el evangelio de Mateo la ley y los profetas? Cuando habla de la ley y los profetas, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, podríamos decir que aquí el evangelista Mateo, al referirse, y lo va a hacer durante todo el evangelio, cada vez que habla de la ley y los profetas, se está refiriendo a las escrituras judías, pero sobre todo a las escrituras judías que van a anunciar el proyecto de salvación de Dios a través de Jesucristo, ¿sí? Por lo tanto, lo que le interesa, digámoslo así, al evangelista Mateo de las escrituras es la pedagogía de Dios, el camino que Dios ha trazado para llegar a la persona de Jesús y mostrarlo o entregarlo a nosotros como el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, ¿sí? Eso es entonces cuando hablamos de la ley y los profetas. Por lo tanto, cuando Jesús dice en el Sermón de la Montaña: yo no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle plenitud, lo que él está diciendo es: miren, todas las escrituras tienen como un curso, una pedagogía, un camino que desemboca en mí, en mi persona. Yo entonces, al ofrecer mi vida por ustedes y al dar mi vida por ustedes y al mostrarles o al revelarles al Padre, le estoy dando plenitud a las escrituras, sentido completo a todo lo que las escrituras han querido enseñar o mostrar, que es que yo soy el Hijo de Dios. Más o menos entonces eso podríamos decir es lo que dice Jesús cuando nos dice: no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle plenitud. Lo segundo es que hay un asunto aquí importante que tiene que ver con el contexto en el que se escribe este evangelio y que me parece que es importante que lo tengamos en cuenta. Miren, en la comunidad del evangelio, en la comunidad de Mateo, en donde se escribe este evangelio, habían cristianos que venían del judaísmo, es decir, judíos que se habían convertido al cristianismo, pero también habían cristianos que venían de otras religiones, sobre todo de habla griega, griegos que se habían convertido al cristianismo y estaban viviendo en comunidad juntos, ¿sí? Tanto judíos como no judíos se habían hecho cristianos y estaban viviendo juntos en comunidad. Entonces, en algún momento del camino se hizo esta pregunta, la comunidad cristiana se hizo esta pregunta: ¿el cristianismo es una ruptura completa con el judaísmo? ¿O el cristianismo es una secta del judaísmo? O, mejor dicho, ¿dónde está el cristianismo? ¿Dónde está el judaísmo en este mensaje de Jesús? Para el evangelista Mateo y para la comunidad es importante dejar claro que el cristianismo no es una ruptura total con el judaísmo, sino más bien como el desarrollo continuo que llega a la plenitud, ¿sí? Es decir, los cristianos no podemos olvidar nuestras raíces judías. Las raíces judías en esta promesa que se fue gestando en el pueblo de Israel, promesa de salvación, promesas de justicia, promesas de amor y esperanza para toda la humanidad, sí, que tienen unas raíces en el pueblo de Israel, por supuesto, y que desde el pueblo de Israel toman unas formas específicas. Hay unas costumbres que nosotros continuamos, hay unas formas particulares de orar, unas espiritualidades, etcétera, etcétera. Entonces, para la comunidad de Mateo, vuelvo y lo digo, el cristianismo no es una ruptura radical con sus raíces cristianas, sino como una continuación, aunque no me gusta mucho la palabra continuación porque es como seguir con lo mismo. Más bien como que el curso natural de
la revelación de Dios al pueblo de Israel nos lleva entonces a reconocer a Jesús como el Mesías. Así es como lo entiende la comunidad de Mateo. Este texto precisamente quiere decir o quiere prevenir ese tipo como de postura de que nosotros no tenemos nada que ver con los judíos. Un momentito, sí, ellos son nuestros parientes cercanos. De ellos hemos recibido la revelación de Dios a través de los profetas, del Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Jesús era judío. Su cultura y su tradición religiosa era judía. Y desde ahí parte Jesús. También tiene que ver esto con el misterio de la encarnación. Jesús no es un extraterrestre venido desde el cielo inventándose cosas nuevas, no. Es un hombre que hace parte de un pueblo, de una tradición, de una cultura y que la abre para todos aquellos que quieran aceptar su enseñanza y aceptarlo a él como el Salvador, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esto también previene y lo previno en ese momento y lo sigue previniendo en el futuro cualquier animadversión, ataque, desprecio que ciertos cristianos puedan tener hacia los judíos en términos de, digámoslo así, de nuestras relaciones fraternas con ellos. Otra cosa será la política, otra cosa será la economía, etcétera, etcétera. Pero en nuestra identidad cristiana no podemos desconocer las raíces judías. Entonces, por eso dice Jesús: yo no he venido a acabar con la ley y los profetas. No me interesa destruir la ley y los profetas, sino que mi mensaje le da cumplimiento o plenitud más bien a ese mensaje. Entonces, creo que por ahí podríamos entender este mensaje. Lo primero es que no está hablando Jesús de los puntos de la ley, porque si hablamos de los puntos de la ley en el Antiguo Testamento nos podríamos encontrar con más de 650 y tantos, no sé cuántos eran los que practicaban los judíos. Y hay muchos de ellos que nosotros hoy inclusive ni siquiera consideramos porque pensamos que no son relevantes, ¿sí? Como por ejemplo el asunto de la mezcla de comidas, la ley kosher, del asunto de los alimentos y la mezcla de alimentos, que para los judíos es importante, para nosotros los cristianos ya no lo es, pero lo respetamos. Lo mismo la mezcla de tejidos, ¿sí? Para los judíos estaba prohibido mezclar la lana con otros tejidos, etcétera, etcétera, y así muchísimos. A lo que se refiere Jesús es a la totalidad del mensaje, que es lo que quiere revelar ese mensaje, y eso es lo que Jesús no viene a abolir, a romper, a desacreditar, a descartar, sino a llevarlo a su plenitud, que es la experiencia de la salvación en Él. Vamos a leer nuevamente este evangelio. Por lo tanto, quien enseñe uno de estos preceptos menores y los cumpla, a lo que apunta este texto, entonces, es decir, todo aquel que lleve a la esperanza a otras personas, todo aquel que lleve a el mensaje de paz, de salvación, de justicia, de solidaridad, de amor, de entrega generosa de la vida, etcétera, etcétera, a otros, pues entonces será grande en el reino de los cielos. Pues pidámosle al Señor que nos podamos hacer grandes en el reino de los cielos. No sé si aquí, pero en el reino de los cielos sí, por permitirle a la gente descubrir en el mensaje de Jesús un camino de salvación, de justicia, de esperanza, de amor. Un cafecito para este día y nos veremos mañana con el mensaje del Evangelio. Y que el Señor los bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salud. Chao, chao.